ser la nifedipina, el arsenio y el otro, no me acuerdo. Que haya alteraciones del ritmo. Bradicardias extremas nos llevan a paro circulatorio, o taquicardias extremas nos llevan también a paro circulatorio. Acuérdense que frecuencias por arriba de 150 disminuye la fracción de eyección, se cae el gasto cardíaco localmente. Entonces, frecuencias muy altas, como serían flutes o que sería fibrilación, trae como consecuencia disminución de lo que sería el gasto cardíaco. En demandas excesivas de volumen, pues en la insuficiencia mitral y en la o insuficiencia aórtica aguda, pues lo que está pasando es que no hay volumen, no está pasando volumen, y entonces esto trae como consecuencia que no disminuya la volemia, o bien que se rompa el tabique como consecuencia de un infarto mural que estaría dado para que se rompiera el tabique interventricular. ¿Sigue? Otro ¿cómo se llama? De carácter obstructivo extracardíaco, sería el taponamiento cardíaco. En las pericarditis constrictivas, lo que sería la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar grave y en la coartación de la aorta. El taponamiento y en la pericarditis constrictiva sería la incapacidad de la bomba para poder bombear, y que podría estar dado por factores externos, ya sea que algo esté presionando la salida, y aunque la bomba esté bien, está presionando la salida, o bien que el pericardio de repente antes era más frecuente los cateterismos que se hacen prácticamente a ciegas y en el nombre de quien quiera, y entonces se va monitorizando, y entonces a veces se llegaba a perforar el corazón y le pegaban y había hemorragia hacia la cavidad pericardio. Y eso traía como consecuencia que el sangrado hiciera que vaya apretando la bomba, como las boas constrictor. Cuando se llenaba, pues ahí tenía poquito, pero si se vaciaba en la sístole, se llenaba más de sangre, y entonces ya después no le dejaba en la diástole dilatarse correctamente, volvía a bombear, lo apretaba más y llegaba un momento en que estaba taponeando prácticamente el corazón, precisamente de esas en el embolismo pulmonar masivo, que tendría como consecuencia aumento de la resistencia con taponamiento a ese nivel. La hipertensión pulmonar grave, que también trae como consecuencia aumento de la resistencia de lo que sería el ventrículo derecho, y en la coartación de la aorta. La coartación pues, sale muy bien, el corazón está perfectamente, sale la aorta, y acá de repente se hace así, y luego se estrecha. Esa sería la coartación de la aorta, y entonces aumenta la resistencia de salida, y eso repercute en la presión intracapital. ¿Sigue? Tendríamos lo que sería el shock distributivo. El shock distributivo sería la cuarta fase. Principalmente yo puse ahí con toda intención que sería shock séptico. También puede estar dado por algunas toxinas, algunas sobredosis de aquellos que se drogan. La anafilaxia severa, ¿verdad? Lo que sería el shock neurogénico, esto tenganlo muy en cuenta. Un paciente de dolor se puede checar. ¿Sí? Y los shocks producidos por un desactivo endocrinológico, principalmente tiroides y supratas, principalmente. Vamos a hacer mucho énfasis en lo que sería el shock séptico. ¿Por qué? Porque el shock séptico es la variedad de shock que mata más cristianos, que mata más ateos, que mata más gente después de lo que sería el shock cardiogénico por infarto. Es el que mayor cantidad de muertes tiene en hospitales de alto nivel. Se calcula que entre el 40 y el 60% de los pacientes que entran en shock séptico pueden fallecer. Y ahorita van a ver algo que escribieron los gringos, ¿no? Entonces, prácticamente estaríamos diciendo que el shock séptico, que a un principio podría ser hiperdinámico, que ahí no sería hipovolémico, hasta después ese shock séptico
causa el mayor número de muertes. La que sigue. En nuestro medio, ¿qué nos causa esto? Dice, puede ser por infecciones a nivel peritoneal, simples infecciones que no les hacemos mucho caso, de tipo gangrenosos o bien alteraciones renales. Y en lo que sería peritonitis, yo puse acá que es útero y trompas de falopio, alteraciones o lesiones o problemas de trompas de falopio. Pese a que en el Distrito Federal ya está autorizado el aborto, en los demás estados como que somos todavía muy persinados y argumentamos cosas más que éticas y morales, religiosas. No es que estemos a favor del aborto. Yo estaría a favor de que hubiera una mayor educación, lo que sería la sexualidad a todos los niveles, de manera total. Pero sí tenemos que legislar, porque un gran número de muertes de mujeres, un gran número de casos de shock séptico están dados precisamente por abortos mal hechos. Hace muchos años, claro, como en la recién inaugurada Clínica 2, que muchos se les ha podido llevar, y el programa de, ¿cómo se llama?, de planificación familiar incluía el famoso DIU, la asa de Lix, y o el consumo de pastillas. A los hombres no nos tocaba, ¿no? En ese entonces, como que hablar de condones era así como curar en contra del Dios, ¿no? Era difícil que uno se pusiera. Y yo recuerdo que en la consulta llegó una joven de 20 años, que era madre soltera, y llegó y le dijo, doctora, ¿qué cree? Que tengo el dispositivo, pero resulta que salió positiva la prueba de embarazo. Me van a correr de mi trabajo. Entonces, no quiero tener el hijo. Y la doctora ya murió, por lo tanto, Franco era la encargada del parlamento y estaba a favor de que se necesitara pero no lo puede hacer. Y entonces le dijo, pues mira, viejita, pues vea que te dilate, y si viene sangrando, sí te meto. Y tú, como estúpido, ahí te quedas viendo y dices, ya no. Y ya se fue la paciente y le dijo, oiga, pero ¿no es más riesgoso mandarla a que alguien le haga una dilatación o que le hagan algo? Sí, pero si tienes en casa se va a tardar como un año, van a tardar en decidir, ya vamos al bautizo para entonces es la única manera. En la ciudad de Puebla, un compañero de ustedes hace, creo que apenas va a salir, pero es atrasado de 4 o 5 años, en un trabajo que iba a presentar en una preparatoria acerca de aborto. Y trajo documentos que ni yo sabía, como recortes de periódicos, o sea, salen los periódicos. Clínicas donde se practica el aborto. Y hasta en anuncios clasificados salía. Decía, atendemos, damos consulta de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, y decía, embarazos no deseados. Así decía. Entonces me trajo un recorte donde clasificaban a las clínicas en la ciudad de Puebla. Dice que había una clínica que no la conozco, que había una clínica por Cholula, recta, una clínica de Manhattan, en donde en ese entonces cobraban de 20 a 25 mil pesos por un día. Que había otras clínicas más sencillas, cobraban menos, y los abortos que se realizan en los consultorios. Esos practicados por algún médico. Pero infinidad de abortos que son practicados por comadrones.
Y no es que sea despectivo, no, hay gente que se dedica a estas personas zapateras, científicas, que se dedican a esto. No están contabilizados en lo que sería la estadística en nuestro país. Entonces, hay mucho aborto séptico. Esas personas que dilatan, que les meten cosas ahí, y aquí en el HU sacaron una plática interesantísima hace algunos años, en donde los casos de aborto séptico que se tuvieron. Y yo fui testigo de un caso donde se le necrosó todo el perineo, parte del abdomen, y murió la chica. La trajeron y yo creo que duró 2 horas en el hospital. Pero porque a esa chica el campo, digo, vivía más por la educación. En el campo le dijeron, pues, ¿cómo puedes matar al niño? Ahógalo. ¿Cómo lo hago? Pues entiérralo. ¿Cómo lo entierro? Pues le sacan la vagina, le sacaron la vagina con un niño. Entonces eso le pareció más sencillo. Los ganchos para tejer se utilizan para rascar. Ya vi que hay unos ganchos como de este tamaño para estambre grueso. Lo utilizan, ¿no? No sé si lo haga ella misma o alguien le esté buscando cómo encontrarlo, ¿no? Ganchos de ropa, curvatura, de que chuecas, meten. Eso, múltiples perforaciones en legrado se hacen. Las perforaciones pueden darse, y eso es lo que no entiendo. En esta universidad pública, ojalá y ya vean el problema de legrado, cómo se hace el legrado. Algo prohibido. No sea que se vayan a dedicar a hacer aborto. Pero no se nos da la técnica. Y una de las cosas con las que podemos perforar es con el histerómetro. El histerómetro sería lo primero que nosotros deberíamos utilizar para ver cuál es la dimensión del útero, cuál es el tamaño del útero. Es una como aguja roma, se mete en el cuello, se toca el fondo de lo que sería la pared del fondo uterino, y hasta ahí se mide cuál es el tamaño del útero en ese momento. Para que tengamos una idea, porque la cirugía es una cirugía ciega, es científica. Entonces, para que tengamos una idea hasta dónde podemos meter arriba, dónde podemos meter el dilatador. Entonces, generalmente las perforaciones están con el histerómetro y con los dilatadores de seno. Eso es frecuente. Por eso hay mucho aborto séptico en nuestro país. Y ahora tenemos cuantificado, porque en el Distrito Federal se hace la estadística. Pero se decía que hay millones de abortos en todo México, se realizan abortos que no están clasificados. Que solamente nos enteramos cuando llegan al hospital porque les complicó o porque tienen fiebre, no necesariamente que esté complicado, pero cuando tienen alguna actuación. En Puebla, la ciudad cristiana de Mona, desgraciadamente en la clandestinidad, y precisamente por eso se puede cobrar tanto, pudiéndose una cosa tan sencilla, pero también evitando la educación. Bueno, infecciones cutáneas simples, estreptocócicas y estafilocócicas. Estafilococo tenemos. Entonces, cuando se rompe la barrera protectora, una pequeña infección, sobre todo en inmunodeprimidos o en pacientes que tienen alteraciones vasculares, como serían los diabólicos, los diabéticos, se les puede complicar y se hacen superinfecciones. Y por un simple padrastro mal cortado, por una cortada de uñas mal hecha, se puede desencadenar una sepsis. Gangrenosas, bacilos gangrenosos, ¿verdad? Que traerían como consecuencia lo que sería la necrosis y que esto intoxique de alguna manera con estos bacilos, trae principalmente a hígado. Y lo que sería otra cosa que
vemos con mucha frecuencia en el promedio serían las enfermedades renales, las sepsis renales. Y acuérdense, sobre todo mujeres. Mujeres tienen el 80 al 90% de las infecciones urinarias están dadas por enterobacterias. Y si no se cuida, por eso ahora cuando hacemos un control del embarazo, a las sepsis urinarias en pequeñas infecciones urinarias hay que tratarlas inmediatamente porque eso causa amenaza de parto prematuro y puede causar aborto. Eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero de esto se puede comer. ¿Cuáles son las características del shock séptico? Ideal. En ocasiones puede haber temperatura baja, hipotermia. Pero generalmente es que hay vasodilatación marcada por el aumento de la temperatura y esto trae como consecuencia originado pues obviamente por la infección y mayormente en la zona afectada. El gasto cardíaco, les decía al principio, puede ser alto, lo cual hace que este shock sea hiperdinámico, que no necesariamente haya hipotensión. Entonces, los pacientes al principio van a tener este shock hiperdinámico. Pero esto va a estar dado por la vasodilatación generalizada que va a traer como consecuencia el activo de toxinas bacterianas que dan como respuesta la elevación de la temperatura. Se empiezan a desarrollar microcoágulos. El temor más grande que tenemos es que en este shock es donde más se presenta la coagulación intravascular diseminada. Entonces empieza a haber factores de alteraciones de la coagulación por autoconsumo. Y esto es lo que les quería mostrar de los hospitales de Estados Unidos. Empezamos con una infección que pasa a ser una respuesta sistémica inflamatoria o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que nos dice que este se caracteriza por tener dos de las siguientes cualidades: temperatura por arriba de 38 grados o menor de 36 grados, un pulso mayor de 90 por minuto, unas respiraciones mayores de 20 por minuto, células blancas mayor de 12.000 células blancas, o sea de leucocitos, o menor de 4.000 y tener más del 10% de bandas. Ahí tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. De estos pasan a lo que sería la sepsis. La sepsis se caracteriza por ser un síndrome, la evolución del síndrome de respuesta inflamatoria, a la cual se le agrega evidencia de infección, y a los hospitales de Estados Unidos en el año ingresaron 400,000 casos. Fíjense, 400,000 y se murieron 60,000. Todavía no estaban en shock. De estos 400,000, le restamos los 60, nos quedan 340,000. De los 340,000, solo 40,000 se fueron a casa después de este paro. Y empezaron a evolucionar y cayeron en sepsis severa aproximadamente 300,000 casos, de los cuales se volvieron a morir 60,000. 60,000 le restamos a 300, son 240,000. 240,000, de 240,000, 215,000, o sea, nada más 25,000 se fueron a su casa y los demás cayeron en shock séptico. En la sepsis severa, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más evidencia de infección, más falla orgánica, los llevó a sepsis severa. Caen en shock séptico, donde hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, evidencia de infección, falla orgánica, pero además hipotensión refractaria. Entonces ahí tenemos de 215,000 casos, se murieron 90,000. Vean, estamos hablando de Estados Unidos. Y bueno, no son aquellos que no tenían dinero para pagar, son los que podían pagar. Si nosotros hacemos la suma, 90 más 60 más 60, estamos hablando de que son prácticamente 210,000.
Hertz, lo que representa más del 50% de los 400. Pero eso sería una manera muy cómoda de hacer estadística. Lo que sí es que deberíamos de ver que ya el 45% de los que entraron con shock séptico se murieron. Los que entraron con sepsis severa, el 20% se murieron. Y los que entraron con una sepsis, nada más, el 15% se murieron. Bueno, entonces ahí tenemos todo lo que sería la fisiopatología, cómo se produce liberación de citoquinas que van a traer como consecuencia la respuesta inflamatoria persistente y que nos va a dar la respuesta de fiebre y que traería como consecuencia coagulación intravascular diseminada. Hay respuesta febril, una respuesta fibrinolítica disminuye y vamos a tener precisamente todas estas complicaciones. Sí. Y esto es una sacado también de Estados Unidos, donde nos habla acerca de lo que sería la sobrevivencia en tiempo, en días, como si nosotros lo atendemos rápidamente hay mayor probabilidad de sobrevivencia. Y son dos curvas porque en una se les da esteroides, se utilizan esteroides, y en otra no se utilizan esteroides, o sea, aparte del tratamiento. Entonces, hay controversia, hay escuelas donde dice que no se deben aplicar esteroides en una sepsis severa, hay otros que dicen que sí, es importante, y nosotros vemos que bueno, sí hay una cierta mejora en los que utilizaron esteroides en el manejo de esto es muy alarmante porque dice aquí que con terapias oportunas o tempranas en el hospital se muere el 31% y a 60 días se muere el 44%. Con la terapia estándar el 47% y con 57% a los 60 días. Entonces esto nos da una idea de la severidad de lo que sería el shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos shock? Lo que le pasa a nuestro cuerpo es que va a disminuir la actividad mitocondrial, por lo tanto, no va a haber respuesta para producir energía. Disminuye la capacidad de hacer ATP. Disminuye la capacidad de la bomba ATP-ASA a nivel membranal y entonces se le dificulta mantener la estabilidad de los electrolitos. Disminuye lo que sería el consumo de nutrientes a nivel celular y empieza a haber ruptura de organelos intracelulares. Los más peligrosos pues, obviamente son los lisosomas. Y los lisosomas, ¿qué hacen esto? Generan enzimas que autoingieren a la misma célula y esto va a traer como consecuencia la destrucción. Entonces, esto es. ¿Cuáles son los efectos? Pues dijimos que no hay función de crear mayor energía a nivel de las mitocondrias, por lo tanto hay debilidad extrema. Puede haber reducción de la temperatura en los demás shocks, excepto el escéptico, donde hay fiebre elevada, disminuye la capacidad de la función cerebral, puede entrar rápidamente en el coma y disminuye la capacidad de poder eliminar los desechos a través de las vías renales. Porque el riñón es como mamá campanita. Mamá campanita se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijitos y ella no come. Entonces no se da cuenta que si ella no come para poder ir a traer algo de comer, pues si a ella le pasa algo, ¿quién le va a dar? Entonces resulta ser que si el riñón falla cuando disminuye la tensión arterial por abajo de 70 milímetros de mercurio, deja de funcionar el riñón. Por eso es que tenemos insuficiencia renal transitoria aguda en los casos de shock. Lo que se hace es monitorizar precisamente la función renal. Entonces, disminuye esta capacidad de sacar estos desechos tóxicos y el organismo sigue intoxicando y es una rueda de la fortuna que está girando. ¿Sigue? Entonces, aquí tenemos algunos algoritmos de lo que sería la hipotensión. Básicamente es todo lo que hemos dicho. Lo más importante es aquí cuando
hacemos el diagnóstico de que si los ciclos están para abajo, el gasto cardíaco para abajo, las extremidades son frías, pálidas, hay mal llenado capilar y disminuye la presión del pulso, dice sí y dice no. Y si dice no, aguas, porque a la mejor es un showcito. ¿No? Si dice así, pues ahí no la llevamos así muy padre y empezamos a buscar las otras características. Y pues si tiene abierta una herida, pues ya sabemos de dónde está. Más complicaciones de lo que sería hipotensión y shock. Pero ustedes mismos podrán decirme qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de shock. No es muy sencillo. Si hay hipoperfusión tisular, pues debemos garantizar la perfusión. Si hay disminución de la volemia, tenemos que restaurar la volemia. Si está fallando la bomba, tenemos que aplicarnos. Si hay disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, tenemos que administrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace clínicamente. Es hipotensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, pero ojo, si el paciente es hipertenso, no necesariamente va a llegar con presión sistólica de 90. No necesariamente. Puede llegar con presiones por arriba de 100 y estar hipotenso. ¿Sí? Si es un paciente que se conoce hipertenso, no necesariamente nos va a hacer hipotensión por abajo de 90. Cambios ortostáticos, que lo cambiamos tantito de posición y de repente cambian los signos vitales con cambios entre 10 y 20 milímetros de mercurio, simple y sencillamente por cambio de posición. Incremento del pulso hasta en 15 latidos o en 15% de los latidos, y vemos que hay hipoperfusión tisular cuando las extremidades se encuentran frías o se encuentran moteadas. Se empieza a convertir en dálmata, pero moradito. Y esto trae como consecuencia que nosotros encontremos pulsos débiles, que se llama pulsos filiformes, ¿verdad? O bien no lo encontramos. Y entonces es importante que ustedes se acuerden, ¿no?, de dónde buscamos pulsos. Pero no nada más pulsos centrales, sino pulsos periféricos. Tenemos que irnos hasta la pérdida, ¿sí? Tenemos que irnos al radial, tenemos que vigilar que haya pulso carotídeo, ¿verdad? Para que veamos que todo sí está funcionando. Puede llegar tranquilo, consciente, pero inmediatamente caer a un estado de agitación o inquietud y que de repente ya no sepa ni cómo se llama o empieza a dar incoherencias, puede caer en coma inmediatamente. Entonces, esos datos clínicos. Lo primero es no es pasar. Cambio de posición. No, se oye feo, no. Ponerlo en una posición adecuada para garantizar que. Entonces, lo que debemos de hacer es garantizar que el volumen que tenga se vaya hacia la matraca y hacia la azotea. Entonces, hay que ponerlo en centro de algo, ¿verdad? Con los pies hacia arriba. ¿Para qué? Para que se exsanguinee las extremidades y el volumen se pueda hacer aprovechado. Tenemos que proporcionar oxígeno. Claro. Tenemos alguna alteración en la perfusión de respiración y analgésico. Si es que el problema está dado por dolor, parto, tenemos que dar analgésicos. Por la herida que pueda tener, tenemos que dar analgésicos. Y no tenemos que andarnos con un buen analgésico. ¿Sí? Afortunadamente ya tenemos en México, ya utilizamos morfina, antes solamente teníamos meperidina, morfinano, y esa meperidina en lo particular no me gustaba porque causaba arritmias. Pero bueno, hay meperidina y hay morfina. Entonces, podemos utilizar morfina de 8 a 15 miligramos por vía subcutánea y o de 4 a 8 por vía endovenosa muy lentamente. Ojo, esto no se lo podemos dar a la persona que tiene problemas de respiración, ¿verdad? O que se encuentra inconsciente. No le podemos meter esto. No los llevamos. ¿Sí? Una de las complicaciones de los morfinanos es precisamente causar depresión. ¿Qué le podemos hacer? Pues si estamos en un hospital donde nos permite
muchas cosas, sobre todo de explorar al paciente, pero yo insisto, lo principal es la clínica. Porque ¿qué les va a pasar a ustedes si están en donde están haciendo servicio sexual y no tienen laboratorio? Tienen que hacerlo clínico. Pero bueno, vamos a suponer que estemos en uno de esos hospitales donde hay laboratorio y tenga rayos X y todo eso. Bueno, vean, se le manda a hacer una citometría hemática, se le tipifica sangre, ¿verdad? Se hacen las pruebas cruzadas para que le tracemos la bulimia, se le puede mandar a hacer electrolitos séricos, la glicemia, la creatinina. ¿Por qué la glicemia? Porque ya quedamos que puede ser cetoacidótico, puede ser diabético, ¿no? Creatinina, insuficiencia renal, uroanálisis, gasometría, puta altísimo, ¿no? ¿Qué tanto está saturando el oxígeno realmente? Hay que vigilar la diversidad. El shock se trata en equipo. Un médico solito no puede tratar el shock, tiene que ser en equipo. Todos le tienen que echar un montón para que unos le están tomando la presión arterial, el otro le está canalizando, el otro le está poniendo una sonda retrovesical y el otro está valorando, está tomando muestras. O sea, debe ser un equipo bien conformado, debemos de aprender a trabajar en equipo. Y esto, pues, desgraciadamente, como que no se nos da mucho. Pero bueno, hay gente que de repente es más medir y lo sabe todo, pero no puede tratar el shock. Entonces, vean, vigilar la diuresis. ¿Cómo vigilamos la diuresis? Tenemos una sonda retrovesical, una sonda fija, y lo que hacemos, vaciamos esa vejiga y a partir de ese momento, ya que esté vacía, empezamos a cuantificar la diuresis. Entonces ahí dice, no debe de ser menos de 25 mililitros por hora. Si hay menos de 25 mililitros por hora de formación de orina, agua, entonces está haciendo insuficiencia renal. ¿Sí? Vigilar la frecuencia cardíaca. Si tenemos monitores, pues que padre. Y si no, pues ponemos a alguien ahí. A ustedes los van a poner ahí, monitores ahí. Si tenemos un electrocardiograma, sería más para monitorizar el diagnóstico. Tendríamos para monitorizar. Porque dice, bueno, y el infarto ahora se diagnostica más rápidamente, sacando creatinfosfoquinasa fracción MB, que sería mucho más rápida de detectar cambios electrofisiológicos en el corazón. Hay que tomar la presión venosa central. Acuérdense, esto se hace con un manómetro de agua. Y ojalá en ese hospital de altos niveles pues tengan una sonda de Swan-Sams que todo el mundo presume, casi nadie la sabe usar, porque eso debe de utilizar la intensivista para diagnósticos invasivos. Y esto, tomar la presión venosa en cuña a nivel pulmonar a través de ese catéter presor. La presión venosa central no debe estar por abajo de estos niveles. Cuando está por abajo de esto ya estamos hablando de que hay insuficiencia o encharcamiento. La presión venosa en cuña debe de ser cuando está por abajo de 14 milímetros de mercurio. Acuérdense que la presión a nivel de la pulmonar oscila entre 25 y 28 más o menos milímetros de mercurio. Hay que reemplazar volumen. Para reemplazar volumen podemos utilizar soluciones cristaloides, no sueros. Acuérdense, ya esa pinche palabra, quítensela, a menos que realmente vayan ustedes a aplicar un suero. Porque si hay sueros, ¿cuál suero? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Aquí de Puebla, ¿no? No, sí, pero había mucha rabia. ¿Qué se ponía? Si mordían a un niño en la mano o en la cara, ¿qué se pone? Suero, suero, no vacuna. ¿Sí? Suero. Pero en el caso de nosotros decimos, ponle un suerito glucosa, un suerito, ¿sabes hablar? Este paciente es diabético, le saco sangre, voy a la centrifugo, saco el sobrenadante, voy y se lo aplico a este. Un suerito glucosado, ¿no? Se muere por una anafilaxia, pero bueno, yo le puse un suero glucosado. Entonces, no son sueros, son soluciones. Y las soluciones cristaloides que vamos a utilizar se llaman cristaloides porque son precisamente
hecha a base de esas sales, esas cristales. Entonces, de primera instancia hacemos una carga de 500 mililitros o de 200 mililitros de viento venosa para poder mantener, vigilando lo que sería la presión venosa central, si es posible la presión en coloides. Los coloides que podemos utilizar pues son todos aquellos que contienen proteína o que contienen moléculas muy grandotas que no se extravasan. Podemos utilizarlo y dentro de los coloides el mejor sería la sangre. Pero ya ven que somos donadores de sangre, pero puta, dicen, va a haber donación de sangre aquí en el Cueva, y todo el mundo huye, ¿no? Nadie va a donar sangre. Entonces, sangre, cuando nosotros utilizamos este coloide, bueno, lo que preferimos es que sean paquetes globulares. No dar tanto volumen como dar células que nos puedan garantizar nutrición y respiración. Se refiere a sangre total porque la sangre total puede dañar el riñón, pero además aumentaríamos demasiado el volumen, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos podríamos utilizar la sangre. Recordar que por mucho que le pongan sangre, no se eleva el hematocrito así que no, mire, le puse una sangre roja, buena, no le va a elevar el hematocrito más del 3% de lo que tiene. Entonces no es así que de manera muy espectacular, pero sí favorece lo que sería la bulimia y la respiración tisular. ¿La que sigue? En el uso de los coloides también podemos utilizar fracciones de plasma. O sea, el plasma como tal lo podemos utilizar o bien expansores del plasma. Hay sustancias, hay líquidos que utilizamos, como el Emancel, que podríamos utilizar como expansores del plasma. Pero hay que utilizarlos después de haber tomado las muestras para identificar la sangre, porque pueden alterar. Una vez que se les meten estos tipos de expansores, pudiera alterar la tipificación. Y nos estamos equivocando. Entonces, ese es un riesgo. Como todo, también tiene riesgo, como si fuera una transfusión, el utilizar el máximo. No se da así, ponle, échale, ponle más mi madre. ¿No? Eso no se en caso de que no tengamos, nosotros podríamos hacer nuestra solución coloide con un frasquito de albúmina, ¿verdad? Y con una solución salina, 500 mililitros o de litro, un frasco de albúmina y pasarlo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Evitar que se siga extravasando líquido. Mantener lo que sería la presión oncótica para evitar que se extravase ese líquido. Bueno, están los extranos, lo que les decía. Vamos a utilizar fármacos vasoactivos. Necesitamos que la bomba funcione, necesitamos que aumente la resistencia periférica para que se eleve la presión arterial. Bueno, pues dentro de los vasoactivos, la adrenalina no se utiliza, solamente se utiliza de primera instancia como algo de emergencia, porque su actividad es muy buena, pero su duración es muy poca. O sea que, como actúa, deja. Entonces se utilizan aminoexpresoras como sería la dopamina, que se utiliza a esta dosis de 200 miligramos en 500 mililitros para que estemos pasando aproximadamente 400 microgramos por minuto. Puede haber reacciones adversas a estos fármacos, porque como son inotrópicos positivos, plasmotrópicos positivos, cronotrópicos positivos y dromotrópicos positivos, podemos inducir nosotros, podemos inducir arritmias, ¿verdad? Podemos provocar dolores de tipo anquiloso, podemos provocar vómitos, que eso sería lo de menos, pero al producir aumento de la resistencia periférica, hay casos que pueden inducir, personas no son muy sensibles o que nos pasamos de la dosis, pueden producir a vasoconstricción periférica tan enorme, puede producir gangrenas distales. Otro sería la dolutamina. Esta es mucho mejor porque tiene más capacidad de ser inotrópica. Este efecto nos favorece más, sería el funcionamiento cardíaco. Entonces,
amiodarona, que sería un vasodilatador, también la amiodarona, que también sería un vasodilatador, dependiendo de lo que puedan tener ustedes en sus hospitales o en sus clínicas, la que sigue. Decíamos, algunos dicen que se aplican corticoides, otros dicen que no. Ya vimos que de acuerdo a la estadística mejora, cuando menos se salva uno más, y eso es una ganancia. Entonces se utilizan corticoides. El más potente corticoide es precisamente la dexametasona. Entonces podemos utilizar directamente de 4 a 8 miligramos de manera endovenosa. Acuérdense que la ampolleta de dexametasona viene de 2 mililitros y viene con 4 mililitros, 4 miligramos por mililitro, o sea, en una ampolleta hay 8 miligramos. Después se la cambiamos y ya le podemos utilizar otro menos potente que sea más fácil de manejar, que sería la hidrocortisona. ¿Podemos utilizar diuréticos? Sí, siempre y cuando ya hayamos reemplazado el líquido, ¿no? Ya esté orinando más o menos y ahora tengamos el problema de que puede estar produciendo hipervolemia, que tendría como consecuencia secuestro de líquidos. Estos son algunos protocolos, por ejemplo, en adultos inmunocompetentes o en adultos que tienen neutropenia. ¿Cómo se utiliza esto? Principalmente lo que sería shock septic. Entonces, de primera instancia, vean ceftriaxona o ticagrelina con clavulanato, o bien tazobactam, que serían precisamente para gérmenes productores de beta-lactamasa. Celastina, minopen, que serían algunos que serían un poco más tóxicos y más caros, pero que sería la alternativa de lo que podríamos tener en caso de que fuera resistente el germen. También se le puede agregar aminoglucósidos, como sería gentamicina, micacina, cannabicina, tobramicina, ¿verdad? Y bueno, si es alérgico a los beta-lactámicos, que sería lo primero, podemos utilizar ciprofloxacino y clindamicina, que también tienen efectos sobre gram negativos. En el caso de reincidencia por aumento de la resistencia a los fármacos, podemos utilizar algo que es la vancomicina. Con neutropenia, fíjense, los esquemas son muy parecidos. Aquí es ceftriaxona, aquí es cefaxima y orfina, lo mismo, prácticamente igual. Vean, son algunas propuestas que llaman mucho la atención, que sería la adicción a las drogas, que sería la naftalina y oxacilina, que se agregaría con gentamicina en caso de que haya mucha resistencia a la ya no los pacientes idosos que están prácticamente en las últimas. Vamos a tratar pacientes seropositivos. Afortunadamente ya no hay pacientes tan, bueno, no es tan alto, serían esos pacientes espectaculares que se veían. Bueno, pues igual, vean, prácticamente el manejo se da de manera muy semejante. Creo que último, yo diría debemos de aprender a reconocer el estado de shock, debemos de aprender el ABC del tratamiento, lo debemos hacer. Y solamente de esa manera nosotros podemos manejar el shock con lo que tengamos. Si ustedes no se acuerdan de esto, no van a saber. En lo personal, a mí me tocó en el servicio sexual un infarto casi 24 horas más abierto, un investigador. Y cuando le diga tratar uno piensa que la televisión y las películas siguen mal, ¿no? De que tenemos una enfermedad, sí, espérate, cabrón, que más te reí, sí, ya viene el helicóptero, la empresa. No. Entonces, bueno, creo que tenemos un infartado. No entiendo. Me ayuda, porque lo único que tengo, lo único que le di
Barcelona, un láser tomado, ¿qué más le di? Manejé 10 miligramos de diazepam. No tenía otra cosa. En un marco de investigación oceanográfica, ese era mi botiquín. Entonces, acuérdense, meterlo en reposo, manejar los signos, evitarle el dolor y tranquilizar. Porque la angustia complica más. Y entonces, padrísimo, ya cuando fueron a rescatar, todavía duramos 12 horas en lancha rápida, llegamos a Tampico y llegamos al Seguro Social en domingo. Chinga, no estaba el cardiólogo, no se tiene derecho cardiológico, no fue el laboratorio, ¿vale? Para fortuna, eran agentes muy importantes, y o sea, como le hicieron, pero consiguieron un boleto, todavía servía, creo que Mexicana de Aviación, y en México tienen el aeropuerto donde tienen una ambulancia de esas áreas económicas que hasta quieres vivir en ellas, y pues yo era un chamaco, servicio social, un médico grande, viejo, uno joven, reciente especialista, y entonces me pregunta el joven, a ver, ¿qué tienes? Es un infarto, no sé dónde sea, no sé qué, pero es un infarto. Y ¿qué le diste? Puse pirona, le dije, no es pendejo. ¿No ves que la dipirona puede causar arritmias, se te puede chocar? A ver, ¿qué otro analgésico? Y el diazepam, ¿para qué chingados se lo pusiste? Mira cómo viene. A ver, eso es lo que es técnico. Ahora, viéndolo como debe de ser, afortunadamente vivió ese investigador. Muy padre, por eso es que ustedes deben de aprender sobre esto, ¿qué hacen? Con sus medios, y solamente de manera clínica. De manera clínica, porque no en todos lados van a tener laboratorios, no en todos lados van a tener radiografías, no en todos lados van a tener monitores. Deben aprender a monitorizar sus pacientes. Les agradezco mucho y espero que les haya servido.